esta congregación que está el domingo no viene los viernes. Yo quiero entender que es porque usted está ocupado, quiero entender porque usted vive muy lejos, quiero entender porque no tiene transporte. Y si es así, busque el mensaje en vivo si tiene la oportunidad, o búsquelo en diferido. Pero trate de ir en la serie que hemos estado compartiendo, porque a pocas horas antes de morir Jesús compartió y vivió y experimentó cosas con sus discípulos que estoy seguro que nosotros también las vamos a enfrentar y las vamos a experimentar, porque estamos probablemente a pocos días o a pocos meses y quizá a pocos años. No sabemos del día y la hora, pero indudablemente lo que el Señor compartió en estos 5 capítulos, que no duró ni 24 horas antes de que Él muriera, y que es muy rico el Evangelio de Juan en estos capítulos. Hemos predicado 4 mensajes en el capítulo 13, no sé si vamos a predicar algo parecido en el 14, pero vamos a avanzar conforme el Señor lo vaya mostrando. Hoy quiero compartir el tema, el camino de regreso al Padre. A pocas horas antes de morir, Jesús les habla a sus discípulos de cómo es el camino al Padre. Así que leyendo en el capítulo 14 y verso número 1 dice: no se turbe. ¿Lo tiene? Dice amén. No se turbe vuestro corazón. Se puede traducir: no se angustie vuestro corazón. Si leemos el último verso del capítulo 13, el verso 36, con lo que predicamos el viernes, dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? ¿O a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora. Pasemos al 38. Cuando Pedro, un apóstol que hablaba muy rápido y después pensaba, le había dicho que iba a poner su vida por él, la pregunta que le hace el Señor en el verso 38 es: ¿tu vida pondrás por mí? Yo quisiera que usted se hiciera propia esa pregunta hoy. Yo la voy a hacer propia. A veces decimos muchas cosas al Señor. Tal vez hoy tuvimos la oportunidad de decirle algo, pero ante esa respuesta o esa promesa de Pedro, Él sacude a Pedro con esa pregunta. Pero no solo a Pedro, sacude a todos sus discípulos. ¿Tu vida darás por mí? Era como que les hubiera dicho: ustedes dicen que van a poner su vida por mí. Porque en contextos paralelos, como lo vimos el viernes, nos damos cuenta que el Señor dijo que a todos los iban a ser probados en la hora de las tinieblas que estaba llegando. Y el Señor le dice: de cierto te digo. Eso es una aseveración solemne, es un hebraísmo. Él dice: amén, amén. Eso no es una palabra griega, es una palabra hebrea que nosotros entendemos que dice: así es, ciertamente. Pero quizás la forma que nuestras Biblias lo traducen es: de cierto te digo, lo que voy a decir se va a cumplir. Es sumamente importante. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Cuántos saben que el Señor conoce el corazón de los hombres? A través de los dones, y uno que se llama discernimiento de espíritus, pero también otro don del Espíritu, que la iglesia debería estar llena de esos dones en estos tiempos finales, es la palabra de ciencia. Y por medio de ella pudo conocer que Pedro hablaba por hablar, como muchos de nosotros a veces. Entonces el Señor le dice y le profetiza, diagnostica el corazón de Pedro, que era un corazón voluble,
Un corazón que no estaba maduro todavía, que decía cosas que no estaba realmente él enterado del precio que tenía que pagar, y le dijo: sin que me hayas negado 3 veces. Ahora quiero insistir que aunque se lo dijo a Pedro, quizá mirándolo firmemente a los ojos de Pedro, quizá también giró su mirada a ver a todos los discípulos. Y el viernes platicábamos acerca del hecho o de las formas como nosotros negamos a Cristo. Cuando usted no ama a su hermano, está negando a Cristo. Cuando usted está pecando, está negando a Cristo. Cuando usted hace muchas cosas que no le agradan a Dios, es una forma de negación. Ahora, terminando hacia el capítulo, porque insisto que en las Biblias nos ponen títulos, nos separan por capítulos y versículos, pero al principio no era así. De tal manera que el capítulo 14 y verso 1, cuando el Señor hizo ver eso a los discípulos, ¿sabe qué sucedió? Se turbaron, se angustiaron, porque nosotros tenemos ese tipo de emociones. Y cuando el Señor los vio turbados y los vio angustiados por lo que acababa de decir, porque le estaba diciendo a Pedro que Pedro para ellos era como un líder, y sin duda se pusieron a pensar: si le dijo eso a Pedro, seguramente yo también lo voy a negar. Y si usted se da cuenta, solo Pedro fue, entre comillas, valiente de seguir al Señor hasta donde estaba el patio del sacerdote. Los otros no dice la Biblia que lo hayan seguido. Entonces es una manera de negación. Aunque el que había prometido poner su vida por el Señor había sido Pedro, probablemente los otros tenían que estar dispuestos a eso y más. Y la pregunta que yo me hago es: ¿a qué estaré dispuesto yo? ¿A qué estarás dispuesto tú? ¿A venir solamente los domingos a la iglesia un ratito? ¿A eso estás dispuesto tú? ¿O realmente decidirnos en esta ruta final? Porque si el Señor a pocas horas antes de morir les habla acerca de cómo regresar al Padre, es porque ya también los discípulos habían oído en 3 años y medio las enseñanzas que había el que estaba con ellos salido del Padre y que al Padre volvía. Eso es lo que nosotros en este tiempo nos debe de interesar. Si a usted le está interesando muchas cosas de este mundo y no le está interesando la más importante, que es regresar al lugar donde usted vino, probablemente usted sea un cristiano almático, más interesado en la atmósfera de las cosas de la tierra, más interesado en las cosas del cuerpo y más interesado en las cosas del alma, pero no tan interesado verdaderamente en las cosas del espíritu. No se turbe vuestro corazón. Entonces viene la palabra del Señor, que viene en la necesidad. Si usted está turbado hoy, si usted está angustiado hoy por alguna cosa, el Señor le dice en esta mañana: no se angustie, no se turbe su corazón. ¿Creéis en Dios? Así dice su Biblia. ¿Trajo su Biblia? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Así lo dice mi Biblia Reina Valera. ¿Alguno de ustedes tiene una Biblia Las Américas, versión Las Américas? ¿Cómo dice, hermano Carlos? ¿Hay una diferencia entre lo que yo leí y lo que leyó el hermano Carlos? ¿Hay una diferencia o no hay una diferencia? A ver, un acucioso aquí. Yo voy a volver a leer la frase final. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Léela tú fuerte. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también. ¿Dónde está la diferencia? En creed. La versión Las Américas me parece que traduce muy bien. Por eso es la importancia de las versiones. Porque la palabra griega que dice creed la primera vez está en un modo imperativo. Es un mandamiento. ¿Por qué el Señor les dice creed? Y no es lo mismo la palabra creéis, porque creéis está en presente, en modo indicativo, y está aseverando algo que ya está en los discípulos. Pero acuérdese que ellos se turbaron,
Porque lo que les acaba de decir a ellos es: ustedes están prontos a negarme con sus hechos. Porque cuando se persiga o se atrape al pastor, serán descarriadas las ovejas. Eso lo ve usted en los contextos. Entonces el Señor podía ver la poca fe que ellos tenían. Él en esta mañana puede ver la poca fe que nosotros tenemos. Porque la fe la definimos en acciones. La fe la definimos en cómo nosotros vivimos. La fe la definimos en las decisiones que todos los días tomamos. Entonces Él los vio turbados. Y el que está turbado tiene poca fe. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, por eso me apunto más por la traducción de las Américas, porque está diciendo, Él está viendo poca fe en ellos, están turbados, y les dice: creed en Dios. Los sacude, les da un mandato: creed en Dios. Pero inmediatamente les dice: creed también en mí. Porque les va a enseñar que el que lo ha visto a Él ha visto al Padre. Y si creen en el Padre, porque como buen judío, todos los discípulos que eran judíos nacieron y fueron educados en un ambiente donde sus padres les hablaban de Jehová, donde sus padres les hablaban del único Dios verdadero. Porque tenemos que entender que el pueblo judío tenía un conocimiento acerca del verdadero Dios, aunque no todos y en todo tiempo lo practicaban y vivían de una manera consecuente con la fe de Jehová. Pero ellos no creían en Buda, ellos no creían en Krishna, ellos no creían en Quetzalcóatl, ellos no tenían una fe en un Dios falso. Tenían un conocimiento y los padres les enseñaban a creer en el Dios verdadero. Y estos discípulos seguramente creyeron en eso, y por eso les dice, les recuerda. Es como que alguien esté en esta mañana, porque está enfermo, le esté titilando la fe, se sienta que se va a morir y eso le trae temor. El Señor a una persona así le va a decir: cree en Dios, creed. Porque el Señor dice: mis palabras son espíritu y son vida. Entonces cuando Él le dice a una persona, en este caso a sus discípulos, creed en Dios, les está dando un mandato. Es imperativo. Es como id y haced, es imperativo. Pero cuando dice creéis en Dios, es como aceptar que esa persona está ya creyendo en Dios. Pero el que cree en Dios no se le va a turbar el corazón. El que cree en Dios y entiende quién es Dios y que tiene hijo. Porque usted recordará que el famoso Albert Einstein creía en Dios siendo judío, pero hizo una declaración que si no se arrepintió, no está en la presencia de Dios, aun cuando tenía el IQ más alto, o uno de los IQ más altos. Porque ese hombre dijo: creo en Dios, pero no creo que tenga hijo. Si él no creyó que había un hijo que fue a la cruz, y obviamente como buen judío pudo él creer más en lo que sus padres religiosamente les habían dicho. Dice amén. Ahí está mejor, se oye mejor, ¿verdad? Entonces, creed en Dios, creed también en mí. En otras palabras, un hombre que se cansaba, un hombre que no tenía dónde recostar su cabeza, un hombre que vestía como todos los demás, un hombre que parecía igual que todos los demás, se parecía a sus discípulos. Por eso había que entregarlo con un beso para identificarlo. Un hombre común y corriente ante los ojos humanos acababa de decirles otra vez: yo soy Dios. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Qué conclusión se saca de eso? Que él se consideraba el Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero como escribió en alguna ocasión Josh McDowell, un tremendo apologeta de su tiempo, fue un hombre que era completamente agnóstico cuando estudiaba en la universidad. Josh McDowell
Y quiso probarle a todos los cristianos que le hablaban acerca de que Cristo y Cristo aquí y Cristo allá, quiso probar con su inteligencia humana que Cristo no existía. Y se puso a estudiar y usó todo lo que él podía para poder demostrarle a sus compañeros tontos, porque muchas veces así califican a los cristianos que creen en Dios en la universidad. Pero lo que no sabía era que mientras más se metió, el Señor se le reveló. Y de ser un hombre que perseguía realmente con argumentos filosóficos, quizás científicos, a los que creían en Dios, en un apologeta, es decir, una persona que estaba dispuesta a probar quién era Dios. Y él dice en su libro, Evidencia de que exige un veredicto, que si usted no lo ha leído, debe leerlo. Todos los estudiantes universitarios y de bachillerato deberían de leer ese libro. Evidencia que exige un veredicto. Él decía, si Jesús no era Dios, fue un charlatán, porque continuamente él dijo que era Dios. Si Jesús no era Dios, Jesús era un loco, porque él dijo que era Dios. Y aquí a sus discípulos les recuerda, creen en Dios es lo mismo que creer en mí. Pero insisto, no estaban viendo al Cristo resucitado, no estaban viendo a un Dios tonante, estaban viendo un hombre. Y él les recuerda, porque cuando los discípulos se acercaron a él, ¿no es cierto que necesitaron evidencias? ¿No es cierto que Pedro necesitó una pesca milagrosa para decir, aléjate de mí que soy hombre pecador? ¿No es cierto que ellos tuvieron que ver los grandes milagros del Señor? Gloria a Dios. Si me sostienen aquí, porque esto ya se me cayó. Esto ayuda un poco, pero a veces me complica. Bueno, ahí estamos. Gracias, hermano. No era un Dios transfigurado. Eso lo vio en otra ocasión Pedro y sus discípulos, Juan y Jacobo. Pero él les dijo, creen en Dios, crean también en mí, para que se vaya la turbación y la angustia. Hermanos amados, la gente se enferma, agarra úlceras, la gente agarra gastritis, la gente está mala de los nervios porque no cree. Dice amén. El mayor ataque del enemigo en la ruta final es quitarle la fe que tiene. Por eso usted debe fructificar en fe, como fruto del Espíritu. Y para fructificar en fe, usted tiene que creer a las promesas de Dios en su palabra. Hoy en la dominical nos recordaban que para poder amar esta palabra tenemos que conocerla, porque se ama lo que se conoce. Tú amas a tu esposa, si es que todavía la amas. Eso es un amén. Tú amas a tu esposo, si es que todavía lo amas. ¿Aló? Estamos poniendo el dedo en la llaga. Porque lo conociste y lo estás conociendo todavía. Y a pesar de sus defectos, lo amas. Como dijo aquel viejito de 80 años, ¿verdad? Así, todo temblereque porque tenía mal de Parkinson. Porque las hermanas son románticas, ¿verdad? Y dice, mi hijo, ¿todavía me amáis? ¿Y por qué crees que todavía estoy contigo?, le dijo. Porque muchas veces lo vemos así de práctico, ¿verdad? Que las esposas se deben de sentir bien porque estamos con ellas. No, hay que amarlas porque es un mandamiento. Aunque haya pocos amenes de los varones aquí. Maridos, amad a vuestras mujeres. El segundo verso dice, en la casa de mi padre. Yo quiero que usted ponga atención, porque él les iba a decir algo que les iba a quitar la turbación cuando él ya no estuviera, porque faltaba poco tiempo.
Yo me imagino que algunos de ustedes, que su papá tiene propiedades y está a punto de morir, para que no se turbe, y si ese papá mantiene a ese hijo, ficticio el ejemplo, ¿verdad? Y está a punto de morir, está turbado el corazón porque no sabe si le va a dejar herencia. Pero la herencia más grande que el Señor les iba a dejar a sus discípulos eran las palabras de espíritu y vida, que las iba a meter como clavos bien clavados en el corazón de ellos, para que lo que viniera, y lo que venía no era fácil. ¿Y cuántos saben que lo que viene para nosotros no es fácil? ¿Usted lo sabe? Por eso oremos. Metámonos de lleno a ser serios hijos de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. A nosotros los cristianos, especialmente los que creemos en una escatología futurista, porque nosotros creemos en una escatología futurista, o usted cree en una escatología pretérita, es decir, del pasado. Porque hoy muchos están cacareando, disculpe que lo diga de esa manera, y usan los medios, y usted los puede oír que dicen: Él ya vino. Pero nosotros seguimos esperándolo, ¿verdad? Y si Él viene en un segundo, es futurista el asunto. Pero nos dicen: esos son unos raptistas, futuristas, que no les interesan las cosas de este mundo. Eso no es cierto. Porque aunque no tenemos quizá una palestra ni los medios de comunicación para poder enseñar lo que realmente el Señor dice, hermano, el hecho de que yo esté esperando al Señor no me hace una persona, como dijo un gran predicador de los jóvenes, que llena estadios, y que muchos de ustedes quizá jóvenes lo leen, lo ven o lo admiran. Dijo: yo vengo de una generación castrada, dijo ese hombre. Pues que lo castren a él, porque en mi generación, al decirme que Cristo venía, no me enseñaron a estudiar, no me enseñaron a hacer esto. El haragán fue él. Porque desde los 11 años yo creo que Jesús viene. Y eso no me limitó a ser un ingeniero. Eso no me limitó a ser un empresario. Eso no me limita a seguir estudiando. Eso no me limita a mí, porque el Señor viene. ¿Me entiende? Y creo que tampoco a ninguno de ustedes, a menos que sea un haragán y que se agarre de que el Señor ya viene y le diga a sus papás: como el Señor ya viene, ya no voy a estudiar, mamá. Haraganote, deja de pensar así. Aprovecha las oportunidades que te dan tus padres. En la casa de mi Padre. ¿Cuántos saben que nosotros venimos de ahí? ¿Pero lo sabe por espíritu? ¿O porque aquí le hemos lavado el coco? ¿O aquí lo hemos convencido? ¿O ya el Espíritu a usted le reveló que usted salió de la casa del Padre? Aleluya. Y es que si usted ya salió, tiene esa certeza que salió de la casa del Padre, nada ni nadie le va a quitar la idea que usted va a regresar. Porque vamos a volver al lugar donde nosotros iniciamos, porque Dios es un Dios de ciclos. Entonces, tal vez los discípulos, como podemos entender, era muy poco lo que le entendían a Jesús. Y eso de que el Padre era el Jehová que ellos leían en el Antiguo Testamento, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cuando habla de moradas, no es la misma palabra que se traduce casa, aunque la palabra que se traduce casa se puede traducir morada, pero son dos palabras distintas. Y el énfasis que hace morada es permanecer, quedarse ahí. Cuando nosotros vamos a un hotel, sabemos que tarde o temprano nos vamos a mover de ese hotel, porque puede ser por un día, por un mes, por una semana, por un año. Pero hotel es un lugar de paso. Cuando habla morada, está hablando de un lugar para quedarnos ahí.
¿Me está entendiendo? En la casa de mi Padre. ¿Dónde está la casa de mi Padre? ¿Dónde estará la casa del Padre? ¿Estará en los cielos o estará en el cielo? Es una buena pregunta. Pero indudablemente el Padre está en el cielo. Hoy en día nos quieren vender 10 cielos, fíjese usted. O nos venden 7 cielos. Pero yo tal vez soy un poquito troglodita en cuanto al estudio bíblico. Pero yo sospecho que eso es una enseñanza un tanto manipulada, hablar de 7 y hablar de 10 cielos. Porque si el perito arquitecto de la iglesia dice que subió al tercer cielo, yo me pregunto por qué no habló del cuarto, del quinto, del sexto, del séptimo, del octavo, del noveno y del décimo. Y como a mí me gusta investigar, qué casualidad que son los judíos, en sus escritos judíos que no son revelados, los que hablan de 7 palabras que se traducen al español en diferentes formas. Cielo. Pero ¿les vamos a creer a los judíos o le vamos a creer a la palabra? Bueno, usted tiene que decidir. Y se hace todo un trabajo en las palabras que se traducen cielo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y ahí se juntan sin darse cuenta que algunas del hebreo son sinónimas del griego. Pero no me voy a meter a eso porque no es el tema. Pero ¿dónde está realmente la casa de mi Padre? Pues ¿dónde está el Padre? En el cielo. Le podemos llamar el tercer cielo. Aunque usted pueda tener ya otro concepto. Bueno, yo no me voy a pelear por eso con usted, porque al final, si son 3, 7 o 10, eso no me va a salvar. Amén. Ok. Dice, si así no fuera, qué interesante, ¿verdad? Él les va a dar palabras de esperanza. Yo quiero traerles a ustedes palabras de esperanza, que sin importar lo que tengamos que enfrentar en la ruta final, en nuestro regreso a la casa del Padre, nosotros tenemos que tener esperanza en las promesas de un hombre que estaba a punto de morir, pero que no era cualquier hombre, era perfecto hombre, perfecto Dios. Dice, si así no fuera, hoy está Otito Ríos acá. Ya hemos estado estudiando la palabra. Y una de las cosas que me impactó es que en un sábado escatológico de los que hacía el hermano Otto, que usted los puede recrear si ni siquiera conoció al hermano Otto en YouTube, en lugar de echarse una serie de Netflix y contaminarse con muchas cosas, mejor ver esos estudios. Y lo que me impresiona es que el hermano Otto dice, porque siempre lo atacaban. Y él en ese seminario está dando explicaciones al pueblo al que él se debía. Pero dentro de una de las cosas que él dice, ¿cómo voy a engañarlos a ustedes? Dijo, si esto es lo que le enseño a mis hijos. Y como lo vimos juntos con Otito, él puede dar testimonio. Usted le puede preguntar a la salida, mira, y de verdad tu papá te enseñaba eso. Pregúntale. Entonces el Señor le está diciendo, si así no fuera, para quitar toda duda en los discípulos de lo que les está diciendo, yo os lo hubiera dicho. ¿Sabe qué me decía el Señor ahí en la tarima cuando estábamos orando? Muchos ministros en Guatemala se van a tener que arrepentir de lo que han enseñado de una manera antojadiza. Y es una gran responsabilidad estar parado aquí, porque yo sé que un día voy a dar cuentas de lo que yo le estoy diciendo a usted. Pero ¿sabe qué? Usted también va a dar cuentas de lo que oyó, si lo practicó o no lo practicó. Si lo que yo digo no viene de Dios, usted lo puede tirar a la basura. Pero si usted tiene testimonio por medio del Espíritu que esto viene de Dios, y por eso estamos casi prácticamente yendo palabra por palabra en este capítulo 14 y hasta el 17. Y tal vez usted se cansa y cuando irá a terminar, hermano Sergio. Pero yo quiero, hermano, seguir la guianza del Espíritu. Y por lo visto usted ha seguido viniendo. Eso quiere decir que algo se está edificando. Entonces dice, si así no fuera, yo lo hubiera dicho.
Y aquí viene una promesa maravillosa. Yo le puse en mi Biblia promesa. Si usted viera mi Biblia cómo está de anotada, mire, con punto 005 para poder escribir entre líneas. Aleluya. Y dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Quizá a ellos no les iba a interesar en ese momentito que lo miraban, porque ya en 3 años y medio se habían acostumbrado a que Él los protegía. Si no había pan, Él multiplicaba el pan. Si no había barcas, Él podía hacer por lo menos que Pedro caminara sobre el mar. Si había enfermos, lo veían que Él ponía las manos y ellos eran sanados. Si habían endemoniados, ellos veían que los endemoniados no se les venían encima, sino que eran liberados. Eso es lo que miraban los discípulos. Se habían acostumbrado a andar con Cristo, pero tal vez no sabían que en pocas horas les iba a ser quitado. Y que cuando ya les fue quitado Cristo, estas verdades tenían que sostenerlos. Cuando iban a ser perseguidos, cuando seguramente fueron muertos, martirizados, estoy seguro que el Espíritu Santo les recordó: en la casa de mi Padre. Las palabras de Cristo, porque ahora ellos probablemente tenían la idea que también ellos eran hijos. Es que mire, hermano, nosotros vemos como cualquier cosa, como babucha, que somos hijos de Dios. Porque de tanto masticar esas palabras, de tanto oírlas, ya no les damos el justo lugar de lo que eso significa. Es que no somos criaturas de Dios, somos sus hijos. Y ya se puso a pensar que si venimos de la casa del Padre ya veníamos hijos. Léase Hebreos 2:14, no lo voy a leer ni lo voy a recordar de memoria, pero léalo, porque hay hijos que entraron a la tierra siendo hijos. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, pareciera condicional, hay un sí condicional, y si me fuere. ¿Había él ido a Getsemaní ya cuando estaba hablando con ellos? Aquí, en el capítulo 14. Pregunto, ¿ya había ido a Getsemaní? No. Por eso está el sí condicional, y si me fuere, porque todavía en esa oración intercesora del capítulo 17, Señor, si puedes quitar de mí esta copa. Pero cuando lleguemos ahí vamos a ver de qué se trata eso. Una copa que lo angustió hasta la muerte. Estoy angustiado hasta la muerte. Y los evangelios dan noticia que empezó a trasvasarse sudando como gotas de sangre por nosotros. Pero él pidió 3 veces que le quitaran, pero inmediatamente, porque para eso son los Getsemaníes. Yo le aseguro que usted y yo vamos a pasar Getsemanías, o ya los estamos pasando, donde vamos a tener que entregar nuestra voluntad. No hay para dónde. Amén. No se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y fue una batalla a 3 rounds. Entrega de la voluntad del espíritu, entrega de la voluntad del alma y entrega de la voluntad del cuerpo. Aleluya. Entonces usted no se asuste de los Getsemaníes. Mire, ¿sabe qué me dijo el Señor? Cuando yo vi en Getsemaní a mi pastor, porque yo lo vi en Getsemaní a mi pastor. La única vez que llegó a mi casa enfermo, el Señor me dijo: pregúntale, ¿dónde están sus 3 para que lo ayuden en el Getsemaní? Porque el Señor necesitó 3. El Dios hombre necesitó 3, solo que esos 3 no estaban listos. Y como en la hora de las tinieblas había potestades, se dormían. ¿No pueden velar conmigo 1 hora?
Y el hermano Otto bajó su mirada y me dijo: no tengo, me dijo. ¿Cómo así? Dije yo. Inmediatamente vinieron nombres de gente muy cercana a él, ministros, ya muy conocidos, cercanos a él. Pero él me dijo: no tengo. Entonces el Señor me enseñó que los getsemaníes se pasan solos, como Cristo pasó su Getsemaní solo. Y si me fuere, y sabemos nosotros que se fue, y os prepararé el lugar, ¿sí? Vendré otra vez. Vendré otra vez. Promesa. Que me vengan a decir a mí que Él no viene, no se los voy a aceptar jamás. Ese es el mensaje final de la iglesia: Cristo viene. A mí me gusta un hombre, lo va a recordar Otito porque él ha ido ahí, allá en Washington. Es cuñado de un pastor que ha visitado acá, pastorea en Maryland. Y él, cada vez que lo ve a uno: ¡Cristo viene! Porque es puertorriqueño. ¿Ya te recordaste, Otito? Una vez estábamos en un centro comercial, porque usted sabe que a veces hay que ir a los centros comerciales, ¿verdad? Y cuando uno tiene esposa, pues también a ellas les gusta ir de compras o a vitrinear si no hay plata, ¿verdad? Pero lo cierto es que él estaba como en un cuarto nivel o tercer nivel, y nosotros estábamos sentados en unas gradas, y desde ahí, como un montón de gente, dijo: ¡Cristo viene! Y todo el mundo lo miró. Usted hubiera dicho: ay, yo no ando con él. Ya se me cayó otra vez esto. Mejor voy a ver cómo lo amarro, ¿verdad? Déjeme agarrarlo aquí. Gloria a Dios. Pero es que si no, no puedo tener aquí más fácilmente la Biblia y estar cerca de ustedes, hermano. A mí me gusta estar cerca de ustedes. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Esa es una promesa. Se la está diciendo a unos hombres que habían caminado, dormido, comido, hermano, habían hasta bromeado con Jesús. Ay, y Jesús hacía bromas. ¿Cómo que no? Díganle a esa zorra, hasta ponía apodos. ¿Aló? Díganle a esa zorra, porque no le dijo el nombre. Tal vez en los ojos del Espíritu sabía que era una zorra el personaje al que se estaba refiriendo. Me gusta mucho una película que pasamos aquí, que duró como 4 horas. Algunos se recordarán del Evangelio de Mateo, donde cuando el Señor sana, es la única película que he visto así, y dicen que está muy apegada. Pero cuando Él sanó a un leproso, le dio tanto gozo a Jesús y al leproso que se abrazaron y dieron roitos en el suelo. Uno no se imagina un Cristo así, ¿verdad? De gozo por el milagro que acababa de pasar. Uno así, con ese trasfondo religioso catolicón o tradicionalón, uno cree que Jesús ni se reía. Usted dice que Él se sacudía en espíritu. Él lloraba ante la tumba de su amigo Lázaro. Y a veces nosotros queremos ser así, todos parsimoniosos. Mire, discúlpeme, pero la gente parsimoniosa a mí me cae mal. ¿Sabe por qué? Porque ya viví con ellos 10 años de la religión tradicional evangélica, que hasta su manera de andar, ¿verdad? Por eso en el me caía mal uno que andaba así, mire. Y era tan presumido ese ministro, que una vez que el doctor le dio un tirito, pero no de muerte, así le llaman en el predicar. ¿Te dieron un tirito vos? Le dieron un tirito y se fue a poner con su Biblia aquí. ¿Cómo le quedó el ojo, hermano Otto? Nunca más creo que predicó ahí. Es que, hermano, tenemos nuestro orgullo, ¿verdad? Nos creemos la última Coca-Cola en el desierto.
Creemos que las cosas Dios las hace porque nosotros somos grandes diamantes. ¿Qué, hermano? Somos diamantes en bruto. Y creo que también somos no diamantes, sino más lo otro. Ya los ofendí, ¿verdad? Pero nos metimos todos ahí mismo, ¿verdad? Algunos van a salir enojados conmigo, pero yo me metí ahí también. Somos tuntunes. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esa es promesa. Por eso arpazo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 16, donde dice: y los que quedemos seremos arpazos, seremos arrebatados para estar juntamente con Él. Porque aquí lo está prometiendo: vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, promesa, vosotros también estéis. Esa es la promesa, esa es la esperanza. Entonces, mire, hermano, apláudele al Señor. Mire, si usted se ha visto cerca de la muerte, gócese, deje de llorar, gócese. ¿Sabe por qué? Porque es muchísimo mejor estar con Él. ¿Verdad que sí? Por eso Pablo estaba en ese aprieto tremendo. Dice: no sé si irme o quedarme, porque para mí el morir es Cristo. ¿O cómo es la cosa? Lo cité mal. Para mí, ¿qué? El vivir es Cristo y el morir, ahí está mejor, ¿verdad? Así es exacto. El morir es ganancia. Entonces, ¿no cree que ya debe de cambiar un poco nuestra mentalidad? Hoy oramos por aquellos que han sufrido la muerte de un ser querido, porque no es fácil. La carne se duele, el alma, los sentimientos se afectan. Eso es normal, pero tenemos esperanza. Si el Señor dijo: no quiero que sean como los que no tienen esperanza, e inmediatamente nos empieza a hablar ahí en Tesalonicenses que tenemos esperanza de volver a ver a nuestros seres queridos. ¿Y sabe cómo los vamos a ver? Si la última vez que los vimos fue quizá atropellados por un vehículo, o los vimos demacrados, o los vimos a ver cómo, hermano, porque es un impacto en el corazón ese tipo de situaciones. Yo por eso generalmente prefiero quedarme con la mentalidad. Yo nunca abro una caja, prefiero quedarme con la mentalidad de cómo conocí a la persona. Ni siquiera la caja de mi mamá creo que abrí. Pero ojo, los vamos a ver en lo mejor de su juventud, sin dolores. Si les amputaron un miembro, los vamos a ver con el miembro que les amputaron. Los vamos a ver sonrientes, con una piel como de niño rosada. Los vamos a ver vestidos de blanco, con cintos de oro. Los vamos a ver. Esa es la esperanza nuestra. Por eso murieron felices y cantando aquellos que tuvieron que entregar su vida. Dice un poquito más la escritura, ya estoy en amarillo: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Aparece Tomás. Ay, Tomás, qué feo estás. Tomás el incrédulo, ¿verdad? Como que Tomasito era tuntuncito y no agarraba la onda. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Parecía muy lógica su pregunta, ¿verdad? Tal vez los que somos muy lógicos en determinado momento nos falta espíritu. Pero aquí se necesitaba espíritu para entender. Pero qué lindo que el Señor, como excelente maestro, le dice. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso, la única garantía que usted tiene para regresar al Padre es haber nacido de nuevo. Ahí empieza todo. Pero si usted es un bonito evangélico, disculpe, pero con su religión no va a llegar ahí. Si usted es un bonito religioso, no va a llegar. Si usted asiste, da diezmos y hace un montón de cosas, pero no ha nacido de nuevo. Tenemos que tener testimonio, deben haber frutos.
Es muy sospechoso cuando un hombre, hermano, anda en adulterio y no se arrepiente y no le afecta. No le afecta su vida cristiana, se siente igual. Y como a veces los negocios le caminan igual, piensa que está haciendo bien las cosas. Pero como decía mi pastor, lo peor que te puede pasar es que no te pase nada cuando andas pecando. Que creas que no es pecado lo que estás haciendo, aunque la Biblia te lo grita y el Espíritu te lo grita. Pero es sospechoso cuando pasan los años y esa persona sigue haciendo las mismas cosas, que haya nacido de nuevo. Porque la nueva criatura, el espíritu que tienes adentro, te hace llorar tu pecado. Si pecas masticando chicle y dices aquí no pasó nada, te limpias. Aló. Tienes que tener cuidado porque la nueva criatura tiene necesidad de congregarse, tiene necesidad de leer la palabra, tiene necesidad de orar. La nueva criatura, el hombre interior, tiene necesidad de comer lo espiritual. Pero si no, para ti eso no es importante y apareces a las 500, sospecha, hermano. Sospecha. Yo soy el camino, espíritu. Yo soy la verdad, alma. El alma, donde está la mente, necesita la verdad. ¿Sabe por qué hay muchas almas entre los cristianos? Y aquí puede haber ejemplos que andan mal unos con otros, porque son almas las que andan mal. Los espíritus no andan mal. ¿Me estoy entendiendo? ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy explicando? Son las almas. Sentimientos heridos. Es porque generalmente no hablamos verdad cada uno con su hermano. La Biblia dice eso. Hablad verdad cada uno con su hermano. Hermana Rosita, disculpe, pero usted me cae mal. Hablar verdad. ¿Y sabe por qué me cae mal, hermana Rosita? Es un ejemplo. No se me va a sentir, porque usted dijo esto y esto de mí sin que yo estuviera. Hablad verdad cada uno. Le da a usted la oportunidad. Hermano Sergio, lo que le fueron a decir es una mentira. Míreme a los ojos, perciba, pese mi espíritu. Yo no dije eso. Porque a veces hay gente que le mete zancadilla al otro, ¿verdad? Ya oyó lo que dijo fulana de tal de usted. Y uno cae, ¿verdad? ¿Aló? Hablad verdad cada uno con su hermano. Entonces, aunque parezca que por un momentito la verdad que te dijo el otro te dolió, al rato vas a entender que como era verdad, por eso te dolió. Usted ha visto hermanitos labiosos. Ay, ¿cómo están? Hasta se cambia la manera, el tono de hablar. Uno sabe que no hablan así. Hermanito lindo, precioso. Y usted sabe que por detrás le están metiendo el cuchillo. Hablad verdad. La verdad es para el alma. Yo soy el camino, espíritu. La verdad, alma. Y la vida, cuerpo. Porque aunque este cuerpo se deshiciere, aunque este cuerpo vaya al dormitorio, vaya a la tumba, sabemos que un día va a resucitar y ya tenemos vida eterna. Ya la tenemos. Pero todo está en Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. A pocas horas antes de morir, el Señor les enseñó cosas quizá muy sencillas, aunque muy profundas si nos damos cuenta, que les iban a servir en el momento final donde ellos tenían que enfrentar algunas cosas. Dice: nadie viene al Padre sino por mí. Yo quiero terminar ahí. ¿No dijo el Señor en San Juan 10: yo soy la puerta? El que por mí entrar, ¿qué dice? Hallará pastos. Así dice. Entrará, saldrá y hallará pastos. Entonces no podemos nosotros obtener
lo que se nos ha prometido si no cruzamos la puerta, que es Cristo. No es la religión, no era Elim, no es una denominación, no es Betel como organización, es Él. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Uno puede encontrar, me parece que 7 yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la verdad, yo soy el camino. Aleluya. Entonces nosotros debemos, hermanos amados, cruzar esa puerta si no la hemos cruzado. ¿A usted que no le dé pena? Que si ya pasaron 10 años y usted no cruzó la puerta, pero venía a la iglesia, no le dé pena cruzarla, porque ahí sí que sálvese cada uno delante de Dios. Puede ser que un patojo que lo traen a la iglesia diga, bueno, yo me voy a convertir hoy porque yo no he cruzado esa puerta, y le diga al papá, patojo tonto, ¿qué van a pensar de mí? No, si lo más lindo es que el que no se ha convertido, aunque esté en los hogares cristianos, pueda hacerlo. Póngase de pie, mi hermano. Estamos terminando temprano. Aleluya. Pero yo quiero hacer esta mañana la invitación a todo aquel que todavía no tiene testimonio que cruzó esa puerta, que ya si ni Tomás sabía el camino, y el Señor le dijo, Tomás, yo soy el camino. Tomás, yo soy la verdad. Tomás, yo soy la vida. Si tú quieres disfrutar de caminar ese camino que es Cristo, de tener la verdad en tu vida, en tu alma, que te restaure, y la vida, no solo vida, sino vida abundante aquí en la tierra y vida eterna, cuando nos llamen a otra dimensión, nos inviten a entrar al siglo venidero, si tú no has hecho esa decisión, joven, señorita, hermano, hermana, déjame invitarte a que vengas. Tienes que tener testimonio. El Espíritu Santo debe dar testimonio a tu espíritu que tú eres hijo. No que te diga tu mamá o tu papá que eres hijo, sino tú tienes que tener ese testimonio. Como al parecer todos somos aquí ya hijos y tenemos ese testimonio, yo quiero invitar a todo aquel que tiene turbado su corazón por cualquier situación, que está angustiado, que tiene temor a la enfermedad que padece, a la situación que puede venir a Guatemala, temores a diferentes cosas a las que se está enfrentando o se puede enfrentar. El que está turbado por una experiencia que está viviendo, el que está angustiado porque quizá va a perder el trabajo, o cree que va a perder el trabajo, o quizá no tiene trabajo. Yo te invito, amados discípulos del Señor, amados hijos de Dios, que nos acerquemos aquí al altar un momentito, porque en esta parte final de nuestra carrera, porque ninguno de los que estamos aquí podemos garantizar ni un solo día de vida. Pueden haber turbaciones de cualquier índole, pero el Señor te dice esta mañana, yo te invito a que vengas. Te dice, no se angustie vuestro corazón. Pueden ser muchas causas por las que estás angustiado.
Pero la palabra del Señor es esta mañana: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed en mí. Es como un despertamiento. Cree. Es un mandato. A una mujer le dijo al Señor: cree solamente. Y le añadió: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Sin importar cuál es tu turbación, la causa de esa angustia, la fe, creer, nos puede dar paz esta mañana. No te estoy hablando necesariamente que todo va a cambiar en un abrir y cerrar de ojos, en un tronar los dedos, porque Dios tiene sus tiempos y sus planes. Pero yo sí te puedo decir que si tú crees, incluso la palabra que el Espíritu te puede estar ministrando en este momento, si tú la crees, vas a tener paz. Por supuesto, si estás enfermo y recibes una palabra donde sea activada tu fe, puedes ser sano, tú o algún miembro de tu familia por el que estás intercediendo. No se turbe vuestro corazón. Acuérdate que el corazón en la Biblia es el centro de toda la personalidad humana. Y si se turba el corazón, todo lo demás se turba. De adentro irradias temor, irradias desesperación, irradias angustia, o irradias paz, o irradias reposo, confianza, seguridad. Y el que cree, para el que cree, todo, dice la palabra, le es posible. Alguien se acaba de ir de esta tierra, pero era hijo de Dios. Está bien que lo llores, está bien que te sientas triste, es normal, nos pasa a todos. Pero que eso no turbe tu corazón, porque el Señor te dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y Él se fue a prepararlas. Eso es lo que leímos hoy, y lo dice con seguridad. Y si el tiempo en la tierra se te ha vuelto difícil, si hay un proceso que para ti es incomprensible, sientes que ya no puedes, que te ahogas, el Señor te dice: cree, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy tu salvador, yo soy tu Señor, yo soy tu guía, yo soy el camino. Si tú sigues a través de mí, no te vas a perder. Reciba, hermano, reciba
de parte del Señor, ministración a su alma, a su corazón, a su mente. Salga hoy con una mente renovada. Deje que hoy el Espíritu le hable por medio de alguien o directamente a usted, pero crea esa palabra. Y lo más importante, Él prometió que al irse y se fue, regresaría, y está a punto de hacerlo. Pero como vamos a ver más adelante, nos dejó un consolador, al Espíritu Santo, que hoy te está ministrando, que hoy te está fortaleciendo, que hoy te está sustentando, que hoy te está exhortando tal vez, pero con palabras de amor. Ahí los que están en sus lugares, sé que parece que estos días para muchos de nosotros pueden ser difíciles, pero aquel que lo prometió lo cumplirá. Recibe, hermano, la paz del Señor. Recibe su sanidad. Cree en su provisión. Tú eres testigo que nunca te ha dejado. Tal vez has llegado a los límites, pero el Señor ha sido bueno. Por eso que tu fe hoy crezca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para Dios no hay nada imposible, y para el que cree tampoco, porque la fe activa lo sobrenatural de Dios. Por eso desarraiguemos toda incredulidad en nosotros, todo pensamiento humano, toda lógica humana, desechémoslas y creámosle a Dios, que aunque nuestra mente no entienda, sabemos que nuestro espíritu tendrá testimonio de lo que Él va a hacer.